Y hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día, continuando con las enseñanzas de Deuteronomio, toca este tema, ¿no? Hablar acerca del pueblo que no debió olvidar a su Dios, ¿no? ¿No? Cuando llegaran el cumplimiento de poseer la tierra de Canaán. Y Dios sabe nuestros corazones, hermanos, y esta palabra llega en un tiempo, pues, un tiempo necesario, en un tiempo propicio. El título de hoy es que debemos de llegar y permanecer fieles a nuestro Dios. Eso es lo que Él desea de nosotros, hermanos. Entonces vamos a ver que tiene que tener un corazón, ¿no? Un corazón fiel a nuestro Dios. Vamos a leer el texto central. Nos dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a continuar con la enseñanza. Hermanos, como una introducción, vamos a ver esto. Esta generación ya se estaba preparando para entrar a la tierra de Canaán, para avanzar y dar cumplimiento a la voluntad de Dios, ¿no? Recordemos, la voluntad de Dios fue pues que este pueblo recibiera la tierra de Canaán como herencia, como esa promesa, ¿no? Y Dios lo que haría con este pueblo era enseñarles a ser fieles a Dios, a depender de Él. Y para esto Dios, ¿no? Dios comenzó a obrar en el corazón del pueblo, Dios le enseñó su palabra, les hizo conocer sus mandamientos y que debían de seguirlo, ¿no? Ahora, vamos a entender esto. Miren lo que Dios comienza diciéndole al pueblo. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Esto Moisés le comunica al pueblo, ¿no? Dios nos ha dicho que nos va a hacer entrar en la tierra. Ustedes lo ven desde acá y parece difícil. Y ustedes cuando se enfrentan a situaciones difíciles también parece que no se va a poder. Pero tengamos confianza en Dios, porque Él nos ha dicho, yo te haré entrar. ¿Por qué? Porque yo te lo prometí. Entonces Dios nos lo ha prometido. Dios, así como sacó al pueblo de Egipto, así como lo sustentó en el desierto, así también los haría entrar en la tierra de Canaán. Y para eso los israelitas debían de confiar ahora más que nunca en Jehová nuestro Dios. Por eso Dios ahora también nos dice a nosotros, ten seguridad en lo que yo te digo. Tengamos seguridad, confianza en la palabra de Dios. Y hay veces, hermanos, le hacemos caso a mucha gente, hacemos caso a habladurías de otros, pero no confiamos en las promesas de Dios. Entonces, que hoy sea un momento en donde comencemos a confiar más en su palabra. Recordemos, Dios les dijo, yo te he prometido, yo te haré entrar, ¿no? Ellos ya salían del desierto de estar 40 años, ¿no? Esta generación de israelitas ya estaba adulta, entonces ellos debían de entender que a la tierra a la cual ellos entraban estaba todo preparado por Dios. Miren, ese es nuestro Dios eh, que nos ha provisto todo. Porque la tierra de Canaán, hermanos, era ya una tierra cultivada, era una tierra construida, ¿no? Ya todos tenían sus muros, tenían sus casas, sus pozos hechos, sus chacras labradas, tenían sus ganados, toda la tierra estaba bien ya construida, ya hecha. Entonces Dios esperó también en su providencia que todo esto se preparara para que solamente el pueblo lo recibiera todo ya preparado. Entonces debemos de confiar en esto. Muchas veces pensamos que no es que quizá Dios quiere que no
que yo llegue a Él con mi fuerza, ¿no? O que haga algo más. Hay que entender algo, hermanos, que si nosotros estamos dentro del plan de Dios, las cosas del plan de Dios están preparadas desde mucho tiempo ya, desde antes de que fuesen los cielos y la tierra, Dios preparó un plan especial para tu vida, ¿no? Y así como el pueblo estaba incluido en el plan de entrar en Canaán, nosotros estamos en el plan de hacer la voluntad de Dios, de llevar este evangelio. Y Dios ya te está sustentando, te está mostrando, ¿no? Les decía a ellos, ya estás listo. Y tú tienes que ver día a día cómo es que Dios te ha dado todo eso. Mira, te puede haber dado una buena familia también. Puede que no en abundancia, o puede que no en mucha necesidad, pero si Dios te está cuidando, hermanos, eso nos lleva a ser muy agradecidos con Dios. Parece que pasásemos muchas penurias, pero no hay que negar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios sabe lo que necesitamos, ¿no? Así como el pueblo ya iba con conocimiento de que Dios lo había planeado todo. Así en nuestro corazón debe estar esa seguridad de que Dios ha planeado nuestra vida y ha planeado el encuentro también de las personas a quienes vamos a compartir la palabra. Vamos a continuar. Pero ¿qué pasa? Miren, Dios les había preparado todo ya, todo el alimento, todas las casas, ya no iban a hacer mucha labor. Y lo que Dios quería era que su pueblo le fuese fiel, es decir, que su pueblo no se olvidase de quién dependía. ¿Por qué? Porque este es el corazón del hombre, hermanos. Este es el corazón de todo joven y jovencita, que muchas veces cuando nos va bien nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos muchas cosas, dejamos de lado las cosas de Dios. Ya no oramos, ya no entramos al culto, ya no leemos la Biblia. Y eso pasó con los israelitas cuando entraron en la tierra de Canaán. Dios quería prevenir eso, hermanos. Dios quería que ellos no se olvidaran de lo esencial. Ustedes van a tener todo, pero no se olviden por qué lo tienen todo. ¿De quién vino todo esto? No fueron ustedes. Ustedes no es que se portaron bien. No es que ustedes trabajaron mucho para obtenerlo, no. Esto fue dado por Dios y fue dado por su gracia. Por eso la gente, el corazón del hombre es así. Hay un gran peligro y el peligro, hermanos, está en querer amar las riquezas más que a Dios. Los israelitas, en el futuro ellos llegaron a entrar, sí, pero después pasó poco tiempo nada más y después comenzaron a amar demasiado su trabajo, a amar demasiado sus pertenencias, su ganado, y dejaron de lado a Dios. Amaron las riquezas. Y se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Ya hemos visto eso, ¿no? No tendrás dioses ajenos, ídolos, ¿no? Amando otras cosas por encima de Dios, eso se vuelve un ídolo. Entonces Dios nos advierte aquí el peligro de amar las cosas de este mundo más que a Dios. Se lo advierte a los israelitas, nos lo advierte a nosotros. Y nuestro corazón, hermanos, no solamente está propenso siempre por el pecado, a querer amar otras cosas más que a Dios, sino también a quejarnos de Dios o a comenzar a dudar de Dios, porque hay veces decimos, ah, Dios, yo oro a Dios, ¿no? Y Dios no me responde, Dios no me escucha, o ¿acaso Dios no verá la situación que estoy pasando el día de hoy? Puede que muchos jóvenes se caigan en el peligro de tentar a Dios porque como uno es joven, muchas veces es impulsivo. Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, vamos a llegar a tentar a Dios. Y eso es grave. Tentar a Dios es comenzar a decirle, ¿acaso Dios no puede hacer esto en mi vida? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Él puede, decimos, ¿no? Sin embargo, es cuestionar su poder, es cuestionar su autoridad, es cuestionar su obra. Y los israelitas en el desierto durante 40 años hicieron eso. Por eso la primera generación murió en el desierto. No entraron a Canaán.
En cambio, la siguiente generación, la segunda generación de israelitas, sí entendió, hay peligro de tentar a Dios. Nuestros padres tentaron y murieron, pero nosotros no debemos de cometer esos errores. Tentaron a Dios, dijeron, ¿acaso Dios no nos puede dar agua? ¿No nos puede dar carne? ¿No nos puede dar comida? Y comenzaban a tentar a Dios, a cuestionar a Dios. Hay gente que dice, a ver si Dios existe, que haga esto, dice, ¿no? Esa es la gente, ese es el corazón pecador, que tiene incredulidad, que desafía a Dios. Y el Hijo de Dios no puede hacer eso. Van a haber situaciones difíciles, pero recordemos, Dios va a estar con nosotros. Por eso no tentemos a Dios. Y, y hay algo a lo que Dios quiere llevarnos para no caer en este problema, para ser fieles, hermanos, porque estamos a un hilo pues de pecar, ¿no? En cualquier momento. Sin embargo, nuestro corazón va a ser guardado de la infidelidad cuando nos pongamos delante de Dios con un corazón temeroso, con un corazón que lo ame y que esté dispuesto a servirle solamente a Él. Y es lo que también Dios pide de su pueblo, que su pueblo sea un pueblo temeroso, que no tenga otros ídolos en su corazón, que le den la exclusividad en sus corazones y que Dios reine en sus vidas. Y esto fue lo que Dios les enseñó al darle los mandamientos y toda su palabra. Por eso, ¿qué es lo que me va a guardar a mí de caer en pecado, hermanos? Conocer a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Guardar el conocimiento de Dios, aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que va a guardar a mi corazón de tentar a Dios, de dudar de Dios, de amar otras cosas por encima de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a entrar a lo profundo de mi ser y se va a grabar ahí. Y va a quedar como lo más importante y va a dirigir mi vida, ¿no? Eso tiene que primar y va a cambiar mi vida de tal modo que yo sea un hijo de Dios fiel, un hijo de Dios obediente, no porque yo pueda hacerlo, sino porque Dios va a estar conmigo y Él me va a guardar en fidelidad. En mi debilidad va a mostrar que su poder está conmigo, Él me va a ayudar, va a formarme como un hijo de Dios obediente, un hijo de Dios modelo. Y por eso ahí tenían a Moisés como un modelo, ¿no es cierto? Para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios y obedecerle. Es algo muy bonito lo que Dios nos pide, porque el Hijo de Dios se diferencia de los demás en que obedece a Dios, por eso es su Hijo, ¿no? El mundo jamás va a obedecer a Dios porque son hijos del diablo. Ese es su estado espiritual. Por eso no miremos a los costados, miremos al Señor. Y miremos a Cristo, que es nuestro modelo de obediencia y es a quien debemos de parecernos. Seamos imitadores de Cristo. Y como último, el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, hermanos, y se estaba preparando como un pueblo que conociese a Dios, un pueblo que amara a Dios, que le fuese fiel, para que cuando llegasen en la tierra y tuvieran su descendencia, ellos fueran los primeros maestros, los primeros que enseñaran la palabra de Dios a sus hijos, que transmitieran el mismo pacto que recibieron de Dios en el desierto, ¿no? Esto lo recibieron incluso desde Abraham, pero vemos de que ellos, ahora esta generación tendría la responsabilidad como padres de enseñarle a los hijos la palabra de Dios. De esa manera nosotros seríamos un pueblo fiel. ¿Por qué muchas veces los padres cristianos, ¿no? descuidan la labor de enseñar a los hijos el Evangelio? Por ejemplo, los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no pueden enseñar, por ejemplo, a sus hermanos o a sus sobrinos más pequeños? No pueden compartir la palabra de Dios porque su corazón está lleno más de otras cosas. No temen a Dios, temen más otras cosas, que les vaya mal, que se queden sin dinero, que no los dejen salir, pero no temen a Dios. Entonces no hay fidelidad. Estamos siguiendo otras cosas, tengamos cuidado. Dios nos ha mandado a transmitir su evangelio, pero esto va a ser natural. Va a salir de un corazón fiel al Señor. Ahora, preguntémonos y digámonos,
¿Cómo los jóvenes podemos entonces guardarnos de no olvidarnos de Dios? Pues, ¿no? De no olvidar su palabra, de cómo es que Él nos ha cuidado y poder ser fieles, porque eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que Dios quería de esta generación, enseñándoles estas palabras. Por eso lo que debemos de guardar primero, hermanos, es nuestro corazón. Estamos en este mundo, en este mundo rodeados de mucho libertinaje, muchas cosas tentadoras, que muchas de ellas van en contra de la palabra de Dios, porque es un mundo que no cree en Dios. Sin embargo, Dios nos pone en este mundo para hacer luz, para hacer la diferencia. Guarda tu corazón, dice Dios. Por esa razón, hermanos, vamos a ver. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que incluso sigue haciendo, aún aunque si no se lo hemos pedido, todo eso es por gracia y es lo que el pueblo debía de entender. Dios los cuidó en el desierto, los sacó de la esclavitud. Claro, fue la promesa de Dios, pero todo lo que recibirían fue por gracia. Fue el puro amor de Dios porque fue un pueblo desobediente. Sin embargo, la gracia de Dios hizo que ellos pudieran, pues, en ese momento pudieran darse cuenta y decir, oye, todo esto lo recibo por la gracia, yo no hice nada. Ellos iban a recibir toda la tierra de Canaán de gratis. Es decir, Dios se los estaba entregando, los iba a hacer vencedores ahí contra los cananeos, los iba a echar por ellos, iba a pelear por su pueblo. Todo eso por gracia, hermanos. En nuestra vida, todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos por nuestros padres, por nuestros estudios, por nuestro trabajo, es solamente por la gracia de Dios. Y por eso, cuando nosotros recordemos la muerte de Jesucristo y de su sepultura y su resurrección, lo que debemos de entender es el cumplimiento del pacto de Dios. Esto fue por gracia. Dios no tenía que venir a salvarnos, no era su obligación, pero esto fue por gracia. No merecíamos ser salvados tampoco, pero fue la gracia de Dios. Juan 19:30, Jesús en la cruz, antes de morir, él dice, todo está consumado o consumado es. ¿Por qué? Porque al decir eso, Jesús estaba diciendo, el pacto está cumplido. Lo he cumplido todo. Toda la salvación que vas a recibir y la bendición de ser un hijo de Dios se ha cumplido gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso en Efesios 1:3 dice que todo tenemos toda bendición espiritual gracias a Cristo. Esto fue preparado por nosotros desde tiempos eternos, pero que Dios lo ha cumplido hoy en nuestras vidas. Esto es lo que debemos de valorar. Cuando tú eres consciente de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y que lo hizo por amor, entonces vas a decir, es verdad, por amor a Cristo debo de guardar mi corazón, ¿no? Y de serle fiel a Dios. Uno no solamente dice, no, no voy a pecar contra Dios porque me va a ir mal. No. Uno no dice, me voy a portar bien con mis papás porque mis papás me van a pegar. No. Uno dice, voy a obedecer a mis padres porque los amo, los quiero mucho, porque así debe ser el corazón de un hijo. Entonces, así también nosotros al entender el amor de Dios, debemos de retribuirle, es verdad. Dios pide de mí un corazón fiel porque ese corazón me lo ha dado en Cristo Jesús. Ahora puedo obedecer y amar a Dios porque Él me ha salvado. Por amor a Cristo, pues yo voy a ser fiel a su palabra. Y ese debe ser nuestro pensamiento siempre. Pero la realidad, pues se nota, ¿no? Cada uno de nosotros ve su corazón y a la luz de la palabra, pues puede que no estemos caminando bien. Y hay que preguntarnos, ¿por qué cosas hemos cambiado a Dios? No hemos guardado nuestro corazón, al contrario, hemos dejado que ingresen muchas cosas a que nos desvíen del camino de Dios. Dios es la fuente de toda tu bendición, pero ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Qué has hecho que has cambiado a Dios, la única fuente de bendición, por otras cosas que no valen la pena? Hay que pensar. Los israelitas, hermanos, tenían todo porque Dios era su todo. Dios era su fuente de bendición. Ellos iban a prosperar en Canaán, iban a ser un pueblo muy bendecido,
porque ellos tenían a Dios como la fuente de bendiciones. Pero cuando comenzaron a dejar a Dios de lado, comenzaron a ver los problemas. Vamos a leer Jeremías 2:13. Dice la palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Dios está comparando, ¿no? Tú has dejado la fuente de vida, la fuente de todas tus bendiciones, por algo, por unas vasijas rotas, por poner tu corazón en las cosas materiales o en las cosas del mundo que no te van a dar nada, que no van a salvar tu vida. Al contrario, te van a hundir. Entonces, no estoy diciendo que lo material sea malo. El amor a lo material es malo, porque hacemos de ello un ídolo. Los israelitas hicieron esto. No hay que cometer el mismo error. No hagamos no cambiemos a Dios por vasijas rotas, vacías. Ustedes saben que una vasija quebrada, rota, se filtra todo el agua y no sirve para retener el agua. Así es, las cosas de este mundo son tan temporales. En un momento nomás parece que te dan algo de felicidad, pero es una felicidad aparente. El problema sigue ahí. No es una verdadera solución al problema que estás pasando. No cambiemos, ¿no? Si hemos cambiado a Dios y hemos puesto nuestro corazón en otras cosas, que podamos nosotros reaccionar y poder poner nuestro corazón en Dios. Hay muchas cosas que pudimos haber tenido, estudios, dinero, casa, todo eso, pero todo eso debe girar en torno a la palabra. Dios llegó a confesar, Dios llegó a anunciar esto a través de su profeta Isaías. Voy a leerles esos dos versículos. Miren lo que dice. Isaías 1, 2, 3 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿por qué Dios dice, no? Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo no me reconoce, no saben de quién viene toda la bendición que ellos tienen, tanto lo material como lo espiritual. Somos salvos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reconociendo a Dios como la fuente de nuestra vida, como el rey de nuestra vida? ¿O no lo estamos reconociendo? No le estamos dando el lugar que Él se merece como la prioridad de nuestra vida. Miren lo que dice aquí. Dice, los animalitos conocen quién es su dueño, porque saben quién los alimenta, quién los lava, quién los cuida, quién los trata cuando están enfermos, porque conocen a su dueño. Pero ¿por qué Israel? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué los hijos de Dios no me conocen? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué? Porque se olvidaron, porque se alejaron de mí, porque piensan que con sus fuerzas van a tener una fuente de bendición cuando son vasijas rotas. Es un saco roto. El, el versículo 2 dice, crié hijos y los engrandecí, miren, yo los crié, los cuidé, te guardé, te di todo. ¿Qué hizo que te separaras de mí? ¿Por qué te rebelaste en contra de mí? Dice Dios. Yo te di todo. ¿Qué te hizo alejarte? ¿Te hizo algo mal Dios? ¿Te prohibía algo mal Dios? No, al contrario, te cuidaba. ¿Pero qué nos hace ser infieles a Dios? Olvidar su palabra. ¿Mm? Es eso. Por eso que podamos reflexionar en nuestros corazones, hermanos, y poder glorificarle. Miren lo que dice Romanos 1:21. Vamos siempre a tener nuestras Biblias. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Dios se ha mostrado como el Dios de nuestra vida. Pero ¿por qué no le damos gracias? ¿Por qué no somos agradecidos? No le glorificamos. ¿Por qué? ¿Por qué en ese lugar hemos sido tan orgullosos que hasta dudamos de Él? Pensamos, Dios no me escucha, Dios no me ve. No es así. De esa manera, hermanos, nuestro corazón va a quedar entenebrecido, como dice la palabra, y no queremos eso. Glorifiquemos a nuestro Dios, reconozcámoslos en todo lo que hagamos. Por eso vengamos arrepentidos, guardemos nuestro corazón, no dejemos que sea manipulado ni por Satanás ni por las cosas del mundo. Arrepintámonos, acerquémonos a Dios en Cristo, hermanos, para recibir el perdón y poder servirle con un corazón temeroso que es fiel. Pongamos a Dios como la fuente de mayor riqueza y bendición en nuestras vidas. Pongámosle su lugar. Y esto es lo que manda el apóstol Pablo a las iglesias. Le dice, manda que los ricos pongan sus esperanzas no en las cosas de este mundo, que son temporales, que son vanas, que nos fallan. En cambio, pongan su corazón en Dios. Entonces, debemos de hacer eso. Y en todo lo que hagamos, como ya se ha dicho, pongamos a Dios como la autoridad final, como lo que en verdad es, ¿no? Entonces, Deuteronomio 6:13, vamos a dar lectura. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿no? Y hay veces nos confundimos porque dice, pero acá me está diciendo que jure en su nombre. Pero ¿por qué después he escuchado que no debemos de jurar en el nombre de Dios? No se trata de eso. Se trata de que si una persona va a jurar, en aquel tiempo se decía, ¿no? Se va a hacer esto en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso se iba a cumplir. Porque en cada acto que iba a hacer la persona, Dios estaba de testigo y se iba a hacer para el Señor. Se iba a hacer para reconocer que esto es para Dios, ¿no? Entonces es algo de bendición. Y en nuestras cosas, hermanos, como todos jóvenes, reconocemos la autoridad de Dios ahí en lo que hacemos. Muchas veces un joven que no está orando, no lee la Biblia, no lo reconoce porque quiere seguir haciendo, quiere pecar, quiere hacer su voluntad. Pongamos a Dios como la autoridad final en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, hermanos. Que reconozcamos al Señor nuestro Dios. De esa manera guardaremos nuestro corazón, hermanos. No importa si estemos aquí o estemos en otros lados, no importa en la pobreza, en la abundancia, reconozcamos a Dios como la autoridad final. Segundo, hay que permanecer fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque van a haber tentaciones. Desde que venimos a este mundo ya comienzan las tentaciones, hasta el día en que partamos con el Señor. Y en esas pruebas van a haber muchos momentos que quizá nos van a hacer dudar y nos van a llevar a decir, ¿y si hago esto? ¿No? ¿Y si desobedezco a Dios, pero solo una vez? Hermanos, las pruebas, las situaciones son para fortalecernos, son para tomar la mejor decisión que sea conforme al corazón de Dios. Israel en el desierto había ocurrido esto. El pueblo tentó a Dios, miren, pasó una prueba. ¿Cuál prueba? El pueblo comenzó a tener sed, no había agua. Y en ese momento, pues, comenzaron a quejarse, miren, en lugar de ser agradecidos a Dios, comenzaron a molestarse mucho y le dijeron a Dios, ¿acaso Dios no puede darnos agua? Estamos sedientos, ¿acaso Él no lo sabe? ¿No? ¿Será poderoso Dios acaso para alimentar y saciar nuestra sed de todo un pueblo? Y comenzaron a criticar a Dios, quejarse de Dios, hablar mal de Dios, ¿m? Por sus circunstancias. Y Dios vio ese corazón incrédulo, porque Dios ve nuestros pensamientos, nuestro ser. Y Dios dijo, está bien. Y mandó a Moisés a que con su báculo tocara en una gran peña y de esa peña fluiría mucha agua.
corrientes de aguas. Pero Dios comenzó a enseñarles al pueblo y decirle, lo que ustedes han hecho está muy mal. Ustedes han tentado a Dios, han puesto a prueba al Señor y eso trae castigo. Por eso el pueblo, ¿no? Ese lugar se llamó Masá, que significa prueba, ¿no? Y también Meriba, que significa rencilla o pleito. ¿Por qué? Porque ese lugar fue recordado como el lugar donde los israelitas pleitearon contra Dios. No queremos, hermanos, que nosotros se nos reconozca como personas que pelean, como quejones, como personas, como jóvenes incrédulos, ¿no? No queremos que Dios nos vea así. Por eso, hermanos, aprendamos desde ahora. Dios siempre está con nosotros, estuvo con su pueblo y el pueblo debería decir, es cierto, todos tenemos sed, pero Dios lo sabe más todavía, mejor. Y Él va a obrar porque Él nos está cuidando y nos está llevando a Canaán. Ese era el corazón. Por eso la palabra dice, no te dejará, ¿no? Jehová tu Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Y es tener a Dios presente siempre, hermanos. Incluso en las pruebas, en las situaciones difíciles. Es para formarte, es para afirmar tu fe también. Es para que tú dependas de Dios, no de tu queja, no de tus fuerzas. El desierto, hermanos, mírenme, ellos pensaban, cuando ellos se quejaron del agua, ellos dijeron, vamos a morir aquí. Y eso no es correcto. Dios los estaba llevando por el camino del desierto para prepararlos, para enseñarlos. El desierto es difícil, sí. Hace mucha calor, no hay comida, hay pastos pocos, poca vegetación, sí, pero el desierto era un lugar difícil. Sin embargo, Dios estaba con ellos y les daba todo, les daba pan, les dio agua, hasta carne. Entonces no tenían de qué quejarse. Dios los estaba preparando. Entonces los problemas, hermanos, son cosas temporales, son cosas que van a pasar. Hay que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy pasando ahora? En este desierto que parece un poco difícil de cruzar, donde parece que mis pies se hunden, ¿no? Así como uno camina en la arena, se hunde. Parece que me hundo en el problema, pero no es así. Dios está contigo y te está llevando por ese camino para que dependas de Él, para que lo conozcas. ¿Qué es lo que durará solo un momento, hermanos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que durará un momento? ¿Y qué es lo que durará para siempre? Hay que preguntarnos eso. El problema, la situación no dura, es temporal. ¿Qué durará para siempre? La palabra de Dios. Por eso en Primera de Pedro 1, 24, 25 dice que este es el evangelio que predicamos. Esta es la palabra de Dios que permanecerá para siempre. Todo lo demás dejará de ser. Durará un momento nada más. El mundo, sus placeres, sus problemas, todo eso es temporal. Pero lo que Dios te enseña, lo que Dios te da, eso es eterno. Eso es verdadero. Y hay que valorar eso, hermanos. Por eso, en Canaán, hermanos, una vez que ellos entren, ya entrarían preparados, ya entrarían con un corazón fiel, un corazón que ha aprendido a depender de Dios. Entonces, ahí ellos se encargarían de enseñarles a sus hijos, enseñar a la siguiente generación a conocer a Dios a través de su pacto. ¿Mm? Y vamos a la lectura de Deuteronomio 6 del 21 al 25 porque es algo que vamos a ver ahorita, hermanos. Miren lo que Dios le dice que los israelitas hagan con sus hijos. ¿Ya? Miren, dice, primero, 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces, incluso si leemos desde el 20 vamos a entender un poquito. Y Dios dice, cuando tu hijo te preguntare qué significa esta palabra, ¿no? No es que el hijo de la nada se iba a acercar al papá y iba a decirle, oye papá, ¿y por qué Dios ha dicho esto? No es así. Ellos comenzarían a hacer que sus hijos juntos leyeran la palabra. Y es ahí cuando el hijo no entiende algo, pregunta, ¿y esto qué significa?
Es por eso que como familia, como jóvenes a hermanos, a sobrinos o a primos, es necesario enseñar el Evangelio. No estamos ahí solo para nosotros o para aprender solo nosotros, es para enseñarlo. Y el 21 se enseña con esta pregunta: ¿qué hizo Dios por nosotros? Imagínense, porque la respuesta es: Dios nos sacó de Egipto, nos ha salvado, ¿no? Nos hizo pintar con dinteles las casas y fuimos libres. Y la pregunta es: ¿qué hizo Dios por nosotros? Miren, y la respuesta es: Dios nos liberó de Egipto. Y si nos preguntamos ahora, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué le responderíamos? ¿No? Dios envió a Cristo a morir en la cruz, y Él nos salvó en la cruz y resucitó por nosotros. El versículo 22 dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. La pregunta es: ¿cómo Dios nos salvó? ¿O qué obras hizo Dios? Imagínense. Dios hizo grandes milagros en Egipto. Y el mayor milagro que Dios hizo fue el sacrificio del Cordero, fue la Pascua. Eso es lo que lo sacó de Egipto, la sangre del Cordero. ¿Y cómo Dios nos salvó? Pues a través de su obra en la cruz como profeta, sacerdote y rey. ¿Nos damos cuenta? Y es algo que podemos enseñar, no solo a los hijos, sino a nuestros amigos también. ¿Con qué propósito Dios nos sacó? Si los israelitas se preguntan esto, la respuesta sería: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y si nosotros nos preguntamos: ¿por qué ahora que somos salvos, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Podemos decirle: es glorificarle a Dios haciendo su voluntad. ¿Ve? Versículos 24 y 25. Los israelitas se preguntarían: ya, está bien, debo de hacer la voluntad, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? Los israelitas pues responderían esto. 24-25. Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, ¿qué debemos de ser ahora? Un pueblo fiel, un pueblo que obedezca la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora, no? Para nosotros, debemos ser una iglesia que permanezca fiel. Imagínense. Conclusión. Estamos en medio de un mundo que piensa que la abundancia material, que el dinero es lo importante. Pero nosotros guardemos nuestro corazón, hermanos. Valoremos el Evangelio en nuestro corazón, cuidémoslo, meditemos más en la palabra. Dios permitirá que muchas situaciones pasen, y hay situaciones que hasta ni vamos a entender. Todo eso lo entenderemos cuando estemos ante Dios, pero no debemos de caer en desesperación, no debemos de caer en afán tampoco. Ni tentemos a Dios diciendo: ¿por qué Dios me haces esto? Eso no. Sino que debemos de afirmar nuestro corazón en confiar, en el cuidado de Dios. Dios nos salvó, está con nosotros y estará hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, Él lo dijo. Y eso es lo que debemos de creer, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu obra en la cruz del Calvario, por haber cambiado nuestros corazones, por habernos enseñado tu palabra para ser un pueblo fiel, un pueblo que valora más el Evangelio que las riquezas y las cosas materiales. Gracias, Señor, porque en las situaciones, en las pruebas, tú estás con tus hijos. No nos abandonas, no, nos haces ver que nuestra fuerza, que lo que nosotros tenemos no nos va a ayudar para nada en hacer tu voluntad. Es solamente creyendo en ti que tú, Señor, levantas este corazón, que tú renuevas nuestros pensamientos para poder cumplir tu voluntad. Gracias, amado Señor, porque ahora nos vas a enseñar a permanecer fieles, a estar en el mundo, pero ser guardados del mundo.
a seguir, Señor, y a ver tu obra en medio de las situaciones, Señor, que incluso nos preguntaremos y nuestro corazón será perfeccionado para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, por todos los jóvenes que están escuchando este mensaje. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.